Hola a todos, soy el Pastor Rubio de la iglesia Real Life en español y esta tarde estamos contentos de comenzar una nueva serie de enseñanzas que está basada en la segunda carta de Pablo a Timoteo. Vamos a estar ahí por algunas semanas. En el año 2023 enseñamos en la primera carta de Timoteo. Así que en esta ocasión vamos a meternos adentro de esta carta y buscar estos tres principios importantes que son los que definen la estructura de la enseñanza que vamos a presentar. Que la estructura es ¿qué dice la Biblia? Versículo por versículo vamos a ir y luego vamos a ver qué significa y luego el otro aspecto importante es cómo podemos ponerlo por obra. Estos tres aspectos son importantes. Primero porque no puedes poner por obra algo que no entiendes, algo que no se comprenda bien. De lo contrario, si nosotros queremos poner por obra algunas cosas que no entendemos, probablemente nuestro accionar no va a estar alineado o va a ser consistente con lo que dice la Escritura. Por eso lo dividimos en estas tres partes. Primero, ¿qué dice la Biblia? ¿Qué dice el texto? Literalmente. Luego, vamos a darle qué es lo que significa. Y luego vamos a buscar estos aspectos prácticos para ponerlos en práctica en nuestra vida diaria. Porque de lo contrario, lo demás sería caminar por allí con un montón de conocimiento solamente, si no lo ponemos por obra. Entonces, en esta parte importante de esta serie, vamos a analizar lo que hemos llamado las palabras finales de Pablo a Timoteo y el encargo que le hace. Le está encargando una obra grande, es un desafío. El encargo de Pablo a Timoteo es un desafío, el cual también es para nosotros en nuestra vida cristiana. Para comenzar, quisiera ponerlo en esta perspectiva. Imagínese que usted va a correr un maratón de 15, 20 millas y en ese maratón usted nota que hay una persona mayor en ese grupo de corredores. Y esa persona mayor se mira así como cansado, se mira ya más mayor que usted, que es joven, y quizás se miran las marcas de en su vestimenta, un poco desteñidas probablemente. Pero usted se está preguntando por qué este hombre está ahí, este hombre mayor está ahí en ese grupo de jóvenes que o que están corriendo, y usted es uno de ellos. Pero de pronto cuando comienza la carrera, la carrera una de las cosas quizás usted pregunta es, este hombre quizás no debería estar en la pista. Pero a medida que avanza el maratón, se da cuenta usted que este hombre tiene una resistencia diferente y va enfrente, incluso enfrente de usted. Y usted se empieza a preguntar qué es lo que este hombre tiene, cómo es que es posible que este hombre tenga tanta resistencia. Y lo más quizás que le sorprenda es que quizás lo vea llegar primero, varios minutos después, en el maratón a la recta final, a la línea final. Y quizás le sorprenda más de que ese hombre mayor, con su ropa desteñida, esté regresando, corriendo hacia atrás, para encontrarle a usted y motivarlo para que no se desanime, para que siga adelante y termine también usted la carrera. Bueno, esa fotografía es la que vamos a tratar de descifrar en esta serie. El apóstol Pablo está encerrado en Roma bajo el liderazgo de este loco llamado Nerón. Pablo tiene más o menos unos 60, probablemente años, unos 60 y pico de años quizás. Y Pablo está esperando ahí en ese lugar no solamente la muerte, el día de su ejecución. Por lo tanto, él tiene más o menos unos 60 años de edad. Quizás está un poco enfermo.
Y en sus hombros, este hombre, y en su cuerpo y en su físico, lleva las marcas de todas las dificultades que ha tenido que vivir durante sus años como siervo de Jesucristo. Y quizás se pueden ver esas cicatrices en su piel de los azotes, de los múltiples azotes y de golpes y de bofetadas que recibió de los enemigos de la cruz, de los enemigos de Cristo. Y ese hombre está ahí en un calabozo frío, húmedo, en Roma. En el año 67 después de Cristo, está esperando realmente la ejecución a manos de Nerón. Y Pablo escribe esta carta a Timoteo. Y estas palabras finales, si usted las quiere llamar así, y me imagino que Pablo estaba un poco desanimado. Había visto a quienes estaban cerca de él alejarse, lo habían abandonado. Él va a expresar eso más adelante, que lo habían abandonado algunos de sus colaboradores más cercanos y está él ahí encerrado en ese calabozo frío, húmedo, en el cepo, listo para ser ejecutado. Y aquellas personas que probablemente habían sido los más cercanos y que en algún momento le habían expresado amor y compasión a él, lo habían abandonado, lo habían dejado. Obviamente, muchos de ellos lo abandonaron por temor y miedo a ser ejecutados también. Quizás aquellos que habían tratado de destruir su obra, lo habían abandonado. Pablo habla de un tal Alejandro que le hizo, dice, mucho daño. Y eso está ahí redactado. Pero las palabras de este hombre llamado Pablo a este joven Timoteo son las palabras que probablemente deben de resonar también en nosotros en esta época, en este tiempo. Y esas frases, y creo que es casi el tema, uno de los temas centrales que veremos a través de esta serie, es la de no te rindas, aférrate a tu fe y no dejes de preservar el evangelio. Esas son las palabras centrales de esta carta. No te rindas, aférrate a tu fe. Él era un hombre probablemente que tenía las calificaciones para dar este consejo. Aférrate a tu fe. Pablo estaba un poco desanimado, sí. Triste, sí. Pero no se despegó de su fe y se aferró. Incluso si sufres por el evangelio. Ahora esto, como dije, debe de ser una frase resonante en gran manera, esta declaración para todos nosotros, sin importar en qué punto de tu vida tú estés o te encuentres. Aférrate a tu fe. Aférrate a tu fe, no renuncies a tu fe, aférrate a lo que se te ha dado, confía en Dios, confía en la relación con Jesús, incluso si sufres por causa de esa relación. Predique el evangelio, enseñe el evangelio, muéstralo, modélalo a las personas que están a tu lado. Esas son una de las recomendaciones que Pablo va a exhortar a Timoteo a hacer. Vamos a ver entonces qué es lo que dice. Los primeros versículos, es más, vamos a aplicar dos mensajes sobre este mismo pasaje, pero esta es la introducción solamente. Segunda de Timoteo, capítulo 1 del versículo 1 al 7. Segunda de Timoteo, y esto es lo que dice. Pablo, apóstol de Jesucristo, por la voluntad de Dios, según la promesa de vida que es en Cristo Jesús. A Timoteo dice, amado hijo, gracia, misericordia y paz de Dios Padre y de Jesucristo, Señor nuestro,
Doy gracias a Dios a quien sirvo, con limpia conciencia, como lo hicieron los mayores, de que sin cesar me acuerdo de ti en mis oraciones noche y día, deseando verte y acordándome de tus lágrimas para llenarme de gozo, porque tengo presente la fe no fingida que ahí había en ti, la cual primero habitó en tu abuela Loida y en tu madre Eunice, y estoy seguro que en ti también. Por lo cual te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está en ti, por la imposición de mis manos, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y dominio propio. Esas son las frases que salen del corazón de este hombre, cansado ya, pero que todavía espiritualmente sigue de pie. Y aquel Nerón que creía que con quitarle la vida o decapitarlo iba a detener el avance del evangelio, Nerón estaba 100% equivocado. Parece como que cuando martirizaban a un hombre de Dios, más personas resalían para seguir expandiendo el evangelio por todas partes. Pablo llama a Timoteo hijo mío. Esto era una especie de mentoría espiritual. Ahora, ¿qué es lo que significa esto en realidad? Y esto es la introducción y es bastante estándar, bastante general. El apóstol Pablo, por elección de Dios. Dios fue el que lo llamó a él y lo llamó apóstol. Como dijimos, esto está basado en relaciones especiales. Es casi una relación del padre hacia hijo. Cuando Pablo dice, Timoteo, hijo mío. Pablo vino a ser, o fue más bien, el padre espiritual de Timoteo. Y todos estos aspectos que son muy importantes. Entonces, todo esto que estás escuchando hoy, yo estoy orando para que Dios nos hable y nos ayude a entender estos principios y ponerlos por obra en la vida. Escúcheme bien, Pablo no era un hombre que le gustaba vivir en la soledad. Y creo que eso debemos aprender de que tú y yo tampoco debemos ser llaneros solitarios. Y dice, y por cierto, el evangelio, la recepción, el evangelio producen una enorme transformación que cambia las vidas de nosotros. Eso debemos nosotros tenerlo muy claro en cuanto al poder del evangelio, porque el mismo Pablo decía en Romanos capítulo 1, yo no me avergüenzo del evangelio porque es poder de Dios. Usted y yo tenemos ese mismo evangelio. Ahora, el evangelio lo que significa son buenas nuevas o buenas noticias. Eso es lo que realmente significa la palabra evangelio. Y usted y yo es fácil, pero este aspecto del evangelio es bastante complejo. Y el evangelio es que tú y yo estamos separados. La idea era que usted y yo estábamos separados de Dios y por medio del evangelio nosotros hemos sido acercados al Señor. Esa buena noticia de salvación. El evangelio de las buenas nuevas es que Dios reconoce y nos proporciona, escúchame, nos proporciona una manera de ser llevados a una relación con nuestro Padre Celestial. Es a través del evangelio que es Cristo que usted y yo Dios ha proporcionado esta guía, este medio para que usted y yo nos relacionemos con nuestro Padre Celestial. Tengo varios aspectos que me gustaría recalcar en esta introducción. Primero, que la buena noticia de que la vida, la muerte y la resurrección de Jesucristo es que trajeron el reino de Dios a la tierra. Usted y yo no podíamos ir allá, pero Él vino a nosotros. El evangelio se cumple por el ministerio de Jesucristo en la tierra. El reino de Dios vino a nosotros a través de Jesucristo, porque usted y yo no podíamos ir allá. Entonces la vida de Jesucristo, su muerte, su resurrección de Jesucristo trajeron el reino de Dios a la tierra.
También, segundo aspecto, la buena noticia de que la muerte de Jesucristo en la cruz pagó por los pecados de la humanidad. No había forma, no había otra forma. Si Dios, yo creo que Dios la hubiera usado, pero alguien tenía que morir, el justo por los injustos. Había fracasado ya nuestro padre Adán. Ahora, a través de Cristo, nosotros tenemos la redención y nos ha vuelto a esa posibilidad de esa relación íntima con nuestro Dios a través de Jesucristo. Él vino y pagó por tu deuda, mi deuda. Eso debería ser un motivo de agradecimiento al Señor. Otra declaración importante sobre esto, en tercer lugar, que la buena noticia de que la resurrección de Jesús de entre los muertos ofrece a la persona la oportunidad de reconciliarse con Dios. La resurrección de Jesús. ¿Usted sabía que la resurrección de Jesús viene siendo el milagro más extraordinario en todas las Escrituras? Porque la resurrección de Cristo autentica lo que hizo y lo que dijo. Lo autentica su resurrección. Y esa misma resurrección nos da la oportunidad a nosotros de tener esa reconciliación con Dios. Porque le servimos a un Dios vivo, a un Cristo vivo. Él no está muerto, Él resucitó. Y por su resurrección, nosotros también vamos a resucitar un día. Cuarto aspecto es que la buena noticia, la buena noticia es que el mensaje de las personas pueden entrar en el reino de Dios al arrepentirse y creer en Cristo. La buena nueva es esa, de que si una persona se arrepiente, puede entrar en el reino de Dios, en el reino de Dios. Eso hizo Timoteo. Eso hizo Pablo. Eso le pasó a Eunice. Eso le pasó también a Febe. Los cuatro personajes que menciona aquí Pablo. El Evangelio nos lleva a una relación con el Padre a través de la fe en Cristo Jesús. Nuestra relación con el Padre está basada en la relación con nuestro Señor Jesucristo, que es el que murió y ese es el que está entre Dios y el hombre, en el cual, como decía Pedro, solamente en Él hay salvación. Jesucristo el justo. Entonces, el Evangelio, la buena nueva, nos lleva a una relación con el Padre a través de la fe en Cristo Jesús. Número 6, el Evangelio nos da la promesa divina, la promesa de vida eterna en Cristo Jesús. Es a través de Cristo. Es a través de la buena nueva, de la enseñanza del Evangelio, que tenemos esa promesa de que si usted se arrepiente y confiesa sus pecados, Dios le va a perdonar y usted tendrá la vida eterna según la palabra de Dios. Eso le pasó a Timoteo. Eso significa que nosotros de alguna forma en un tiempo estuvimos muertos. Estuvimos espiritualmente muertos y puedo decir que esta gente muerta no necesita mejor, porque la vida cristiana no se trata de un montón de reglamentos y de estatutos. Sí, hay aspectos que debemos de cumplir y debemos de obedecer, sí. Pero la vida cristiana, mis amados hermanos, es más que un montón de reglas y códigos morales. Porque el que está sin Cristo no necesita un código moral. El que está sin Cristo necesita un Salvador. Necesita un Cristo en su vida. Y Pablo dice a Timoteo, y también nos dice a nosotros, que hay esa promesa. Si Dios no promete una vida nueva, nos promete una vida nueva en Jesucristo. Número 7. El Evangelio nos trae beneficios de gracia y misericordia y paz. Eso es lo que le dice Pablo, que la gracia, la misericordia y la paz del Señor estén contigo. Ese beneficio es extraordinario. La Biblia habla de ese
ese favor inmerecido, su misericordia, su compasión, su paz, de ser reconciliados con el Padre es extraordinario. Imagínese esa paz después de ser enemigos por nuestro pecado de Dios. Ahora somos amigos, nos ha reconciliado con el Padre a través del Evangelio, a través de Cristo. Entonces esas cosas están disponibles para usted. La misericordia con la que dice la palabra de Dios que son nuevas cada día para usted y para mí. Esos beneficios están ahí. Número 8, el Evangelio nos lleva a relaciones estrechas y transformadoras con otros creyentes. Esto es fundamental en nuestra vida cristiana. Porque es esa relación con Cristo que nos lleva a nosotros a unas relaciones que transforman. Pablo y Timoteo tuvieron esa relación que transformó la vida de Timoteo. Eunice y la mamá de Timoteo también tenían esta relación con Dios, y esa relación transformó también la vida de Timoteo de una forma u otra. Pero esa relación de Pablo, de mentoría, de Pablo a Timoteo, cambió eso. Y yo le pregunto, si usted tiene a alguien al quien usted es mentor de él, porque esas relaciones deben de traer transformación a la vida de otras personas. Timoteo lo llama a su hijo amado. Recuerda constantemente orar por él, la alegría de verlo, e incluso recuerda, dice, las lágrimas de Timoteo que compartió con él. Pablo tiene estos recuerdos vivos de la vida de este muchacho, y Pablo está orando por él. Pero esa relación fue una relación transformadora. Número 9, el Evangelio nos lleva a una vida de servicio según la voluntad y los dones de Dios. Es importante esto. Dios te ha capacitado con dones. Por eso el apóstol Pablo le dice a Timoteo: aviva el don que hay en ti del evangelismo, de predicar el evangelio, de llevar el evangelio. Dice, tienes que reconocerlo. Dios te quiere usar y te ha equipado con todos estos dones para que tú le sirvas. Y esos dones son para la gloria de Él. No son para tu gloria ni para o para mi enriquecimiento. Son para usarlos para la gloria de Dios en su obra. Muchas veces Pablo hizo referencia a personas que eran creyentes y que le causaron incluso, fíjese bien, dolor en su vida. Y Pablo dice que nosotros debemos de servir a esas personas incluso. También usted se puede preguntar, entonces, ¿cómo aplico estos aspectos? Rápidamente se los voy a dar algunos aspectos de eso. ¿Cómo debe la prioridad del Evangelio afectar mi vida diaria? Debemos compartir el Evangelio con los demás. Esto se ha perdido en el día de hoy. Debemos compartir el Evangelio, las buenas nuevas de salvación con las personas que no le conocen todavía. También debemos modelar el Evangelio a otros. La forma en que tú vives, la forma en que tú actúas, la forma en que tú te diriges en la vida es una carta abierta, dice ya Pablo también, a los demás, a los inconversos. Debemos modelar la vida cambiada, la vida transformada que Cristo ha hecho en nosotros. Debemos modelarla a los demás. De lo contrario, quien queda como mentiroso a veces es Cristo, porque a veces proclamamos que somos creyentes o que somos hijos de Dios, pero nuestro comportamiento no se parece en lo absoluto a un hijo de Dios o a Cristo mismo. Entonces, esa famosa relación que se dice tener quizás no existe. Por lo tanto, es importante ser un modelo, quizás una especie de mentor y de modelaje de la palabra de Dios. Por eso San Agustín decía a sus apóstoles, sus discípulos, les decía, San Agustín decía, hey, cuando salgan afuera, dice, vayan y prediquen la palabra, vayan y prediquen, decía él, y cuando sea necesario, usen palabras. Porque el mejor mensaje, el mejor sermón que tú le puedes dar a una persona es tu modelo de vida, modelando el Evangelio a esas personas.
Así que debemos orar para que otros reciban el Evangelio. Esto es importante. Debemos orar y orar por aquellos que todavía no han recibido el Evangelio y que lo reciban. Es importante. También para poder servir necesitas ser cristiano, necesitas creer en Cristo primero para servir. Jesús nos llama a una vida de servicio. A una vida de servicio. Si usted que me estoy viendo aquí a través de en línea no estás asistiendo a una iglesia, yo te animo que asistas a una iglesia y te involucres en el servicio. ¿Sabes por qué? Porque Dios no ha llamado a nadie para que esté calentando las bancas del templo. Es más, Dios no te ha llamado para que seas la llanta de repuesto. Dios te ha llamado a una vida de servicio. El Evangelio te fue dado para que pudiera ser usado en el reino de Dios. Dios te llamó y te dio el Evangelio para que lo transmitas, lo riegues, lo disperses en el lugar donde vivas o estés. Debemos ser salvos para servir en el reino. Debemos conocer y aceptar los dones de Dios para el servicio. Tú y yo, usted y yo tenemos dones que Dios nos ha dado. Y esos dones tenemos que reconocerlos, tenemos que buscarlos para poder nosotros usarlos para su reino. Nuestra vida diaria debemos usar nuestros dones que Dios nos ha dado. Y vas a ser bendecido. Debemos de ser responsables de descubrir y desarrollar y encender ese don que hay en nosotros y ejercitarlo. Esto es fundamental, porque los dones que Dios nos ha dado deben de ser usados. Te los dio con un propósito. Yo no sé cuáles son los dones que tienes o no tienes, pero tú por lo menos se considera que un creyente debe tener entre 2 o 3 dones que Dios le ha dado. Dones que el Espíritu de Dios te ha dado para que lo uses para la honra y gloria de Dios. Así que esta es la introducción a esta serie de mensajes que vamos a estar hablando en estas semanas. No te rindas. No te rindas. No tengas miedo. Aférrate del Evangelio. Yo sé que estamos viviendo en una época complicada socialmente, moralmente, espiritualmente. Estamos viviendo una sociedad muy complicada, pero debemos aferrarnos a la fe, así como Pablo se aferró a la fe y encargó a Timoteo el ministerio de la reconciliación. Porque no nos ha dado Dios un espíritu de cobardía, ni temor, sino de poder, de amor en Cristo Jesús. Seguimos la próxima semana, cuando ya entremos a los mensajes que vamos a estar compartiendo de esta serie. Que Dios te bendiga. Gracias por estar con nosotros. Amén.